Bueno, pues los opositores al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela intentaron movilizarse de nuevo hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas. Como es costumbre, las fuerzas de seguridad bloquearon los accesos al centro de la capital y esto dijeron a CNN algunos de los asistentes a la manifestación. Bueno, vamos a tener los informes de quienes están marchando en las calles en las próximas horas. Lo cierto es que van 59 días ya que están en las calles protestando, quienes rechazan al gobierno de Nicolás Maduro, la situación del país. También son 59 las personas fallecidas en el marco de las manifestaciones, más de 1.100 heridos desde el inicio de esta oleada de protestas. El martes será el turno de las embajadas. Los opositores se movilizarán hasta distintas sedes diplomáticas previo a la reunión de cancilleres que se celebrará el miércoles en la OEA en Washington. Ese miércoles, al tiempo que se realiza esa reunión, bueno, pues intentarán marchar hasta la sede de la Cancillería. Pero a la par de este enfrentamiento político, la crisis económica se agudiza. El modelo económico implantado por el gobierno, sumado a los bajos precios del petróleo, merman el ingreso de dólares al país. Pareciera, sin embargo, que el gobierno socialista busca aliados. ¿Dónde? En el mundo capitalista. Y con descuento, porque según el periódico The Wall Street Journal, el banco de inversión Goldman Sachs habría comprado 2.800 millones de dólares en bonos de la petrolera PDVSA los 2020. 5 personas allegadas a la negociación así lo dijeron y dijeron que Goldman Sachs pagó 865 millones por estos bonos con vencimiento en 2022 con un descuento del 69%. El Wall Street Journal cita a un funcionario de alto nivel venezolano quien confirmó la transacción, no dio más detalles. CNN ha intentado y no ha podido confirmar de manera independiente esta información y hemos intentado también obtener reacción de Goldman Sachs y de autoridades venezolanas. La compra se da en un momento en el que el gobierno de Maduro busca recursos, financiamiento. La oposición reaccionó pidiendo explicaciones al gobierno. Y a esa noticia agregamos que en unas horas se estrenará el DICOM, el nuevo sistema de subastas de divisas anunciado por el Banco Central de Venezuela. Y en ese sistema DICOM, las personas naturales solo podrán optar a un máximo de $2.000 al año y las empresas solo podrán comprar el equivalente al 30% de su ingreso bruto mensual. Estos son los eventos que se están desarrollando en torno a Venezuela y por eso le pedimos ayuda y le agradecemos mucho que en Caracas nos acompañe Sari Levy, economista, miembro, por cierto, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Para hacer sentido de todo esto, Sari Levy, bienvenida. Bueno, primero el contexto económico en el que se están dando estos eventos. Bueno, buenas tardes, Gabriela. Y efectivamente, aunque estoy segura que tus televidentes están siguiendo con atención lo que sucede en el país, es tanto lo que nos ocurre y con tanta rapidez y frecuencia que es importante darle cierto contexto. Lo primero es recordar que Venezuela está sumida en una importante depresión económica, padeciendo simultáneamente la más alta inflación del mundo, 700%. La caída del producto del año 2016 fue del 18%. Y el acumulado de los últimos 3 años alcanza el 30%. Estos números solo lo escuchamos en el ámbito económico cuando hablamos de crisis como el crack del 29 o crisis financieras similares. El otro elemento importante es insistir y recalcar que esta caída es consecuencia del modelo autodenominado socialismo del siglo XXI, que ha acosado al sector privado, impidiéndole producir, desmantelando el aparato productivo, perdiéndose un número importante de puestos de trabajo productivo y que ha hecho al país sumamente dependiente o profundizando la dependencia del sector petrolero. Cuando caen los precios del petróleo, que pasaron de un alrededor de $100 el barril y que hoy en día la cesta petrolera venezolana se ubica alrededor de los $45, pues eso suma presiones a la baja y al problema que hoy en día nos enfrentamos. Todo esto en un momento en el cual... No, adelante. ¿Perdón? Estoy viendo que estás arreglándote el dispositivo para escucharme, pero ahora sí, adelante, Sari. Sí.
Sí, sí, te escucho. Bueno, te decía y que el país, en vez de haber ahorrado en épocas de bonanza, pues simplemente se endeudó copiosamente, y ahora que hay restricciones financieras, pues hay que pagar esos compromisos, y las reservas internacionales levemente superan los 10.000 millones de dólares, siendo que la parte líquida, que es la que nos permite enfrentar los compromisos de corto plazo, está en sus mínimos históricos. Las importaciones han caído naturalmente en un 75% desde el año 2012, y en lo que va de año ha caído en un 20%. Si tú sumas la caída de las importaciones al desmantelamiento productivo, pues es natural la consecuencia de una escasez generalizada en todos los productos. Es por ello que se observan largas colas para lograr los productos de la cesta básica, que cuando se consiguen, pues está a precios que la población en su mayoría no lo puede pagar. Qué importante. En este entorno es que este mes de mayo, sí. Bueno, pues te decía que en este mes de mayo y en ese entorno es que tenemos las tres noticias que tú has mencionado. En primer lugar, a comienzos del mes de mayo, un aumento del sueldo mínimo que pasó a 65.000 bolívares con un bono de alimentación de 135. Entiendo. Pero que esos 200.000 bolívares no cubren ni el 20% de la canasta básica. Y eso significa que ese aumento nació con un certificado de defunción, puesto que la inflación hizo trizas el aumento. Sari, te voy a pedir una disculpa de antemano porque vamos a tener un delay, un retraso en el audio que me impide, bueno, hacer esto una conversación que parezca que sea realmente fluida. Pero déjame detenerte aquí porque nos has dado un contexto totalmente enriquecedor para entender ahora sí, en ese contexto es que estamos escuchando de estas informaciones. Empecemos por el tema de este bono con este descuento del 69% que habría comprado Goldman Sachs. ¿Por qué es importante? Bueno, porque se entendería que aquí los que están perdiendo son los venezolanos cuando hablamos de ese descuento. Quiero agregar a tu opinión, antes de escucharla, la perspectiva de otro economista que tú muy bien conoces, un venezolano, Ricardo Hausmann, que vía Twitter también, bueno, pues habla como venezolano de lo que no le hace sentido. Ahí lo tienen ustedes y él dice sobre criminal venta de bonos PDVSA 22, él dice que esto es criminal, a Goldman Sachs con descuento del 69%. Hay varias preguntas. Él hace, ¿quién fue el intermediario? ¿Cuánto fue la comisión? Empecemos precisamente por esta noticia. Te escuchamos, Sari. Bueno, pues efectivamente la venta del bono de PDVSA 2022 se ha realizado con un elevadísimo descuento. Vale destacar que este bono no estaba disponible en el mercado, sino que es un bono del que supimos cuando el Banco Central nos mostró sus estados, sus balances, y está presente entre sus activos. Y lo que estamos observando que la estrategia continuada del gobierno ha sido la de rematar o rematar los activos, y eso es lo que estamos viendo con una altísima preocupación para todos los venezolanos, porque activo que se vende bien o mal pagado es activo que simplemente desaparece. Y la segunda medida, que es la que mañana veremos entrar en vigor con lo que es esta subasta en este nuevo sistema DICOM, ¿qué decir? Bueno, pues este nuevo convenio cambiario, el cambiario ya número 38, lleva al tipo complementario, al flotante, al DICOM, a una banda entre 1.800 y 2.200, cuando originalmente, digamos, en la última etapa llegó a los 720 y tanto. Esto significa que estamos elevando, triplicando el tipo de cambio complementario mientras se mantiene un tipo protegido a 10 bolívares. Esto significa lo siguiente, que estamos teniendo dos precios oficiales donde uno es 200 veces el otro. Eso nos habla de un arbitraje terrible. Por otro lado, para nosotros revisar al revisar las cuentas, observamos que este tipo DICOM tampoco va a contar con suficientes reservas como para atender a la demanda. Por lo tanto, nace nuevamente con plomo en el ala, como le decimos en Venezuela, porque no va a poder cumplir con las expectativas que la población tiene frente a él.
Pues así se necesita tiempo para escuchar a los expertos como Sari Levy en Caracas para que le hagan sentido a otra medida más sobre otra pila de medidas que ha anunciado el gobierno y que no está haciendo nada o está haciendo prácticamente muy poco para los venezolanos. Sari Levy, te agradezco muchísimo. Y bueno, una disculpa por ese retraso en el audio que es técnico, no es de esta servidora. Bueno, un saludo a todos ustedes y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Desde el gobierno británico señalan que la figura de Abedi estaba en el listado de personas de interés, pero donde la amenaza no era clara y sujeta a revisión. Mientras, la policía informa de una nueva detención realizada en el marco de la pesquisa del ataque. En total han sido arrestadas 16 personas en relación con este atentado, pero 2 han sido liberadas sin que se les presentara ningún cargo. 6 días después de la tragedia que se saldó con la muerte de 22 personas, la mayoría de ellas menores, el nivel de amenaza terrorista en el país ha bajado de crítico a severo. Los soldados desplegados se retirarán de las calles paulatinamente a partir de la noche de este lunes. La presunta participación en sobornos por parte de Odebrecht llevó a la detención de 10 políticos y empresarios en República Dominicana, entre los que se destaca el ministro de Industria y Comercio y el presidente del principal partido opositor. La Procuraduría informó hoy que hay 14 involucrados, de los cuales 10 ya fueron detenidos, mientras que en el caso de los legisladores, 2 de ellos del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, se ha podido levantar la inmunidad parlamentaria para que puedan ser arrestados. Las detenciones se producen 5 meses después de que estallara el escándalo de Odebrecht, que admitió haber pagado $92 millones en sobornos entre 2001 y 2014. Periodo que abarca los gobiernos de Hipólito Mejía, del opositor Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández y el actual mandatario Danilo Medina, ambos del PLD. Desde que estalló el escándalo, varias organizaciones sociales, entre ellas Marcha Verde, han convocado multitudinarias protestas en diferentes ciudades del país para pedir justicia en el caso. Corea del Norte lanzó su 12º misil balístico el lunes. El ensayo fue anunciado por fuentes de defensa en Seúl, Tokio y Washington. Según Corea del Sur, se trató de un misil tipo escudo que viajó 450 kilómetros. Japón estimó que cayó en su zona económica exclusiva. Con ello, Pyongyang desafió nuevamente a Estados Unidos en el repetido intento de desarrollar un misil intercontinental que pueda alcanzar su territorio. Washington consideró de todas formas que el misil no representó una amenaza. El nuevo presidente surcoreano Moon Jae-in ordenó una reunión del Consejo Nacional de Seguridad para abordar el tema. Honestamente, como ocurren con tanta frecuencia, realmente no puedo sentir la amenaza debido a la seguridad. Espero que el nuevo gobierno maneje bien la situación. Los recientes ensayos con misiles han provocado llamados en la ONU a favor de sanciones más duras contra Corea del Norte y reacciones del presidente estadounidense Donald Trump indicando que considera la opción de una intervención militar. China se prepara a adoptar una estricta ley sobre ciberseguridad que preocupa a las grandes empresas mundiales de Internet. La agencia china Xinhua anunció que este martes el gobierno pondrá en marcha la legislación que prohíbe a los proveedores de la red recoger datos de los usuarios y les da a estos la posibilidad de exigir su eliminación. En caso de incumplimiento, se prevé incluso el cierre de los servidores. El objetivo de las autoridades chinas es luchar contra la cibercriminalidad. Hasta ahora la legislación del país es muy laxa, pero los ataques informáticos en aumento han decidido a Pekín a reforzar la ley, aunque los gigantes de Internet habían pedido que ésta se aplazara ante las dudas por el alto grado de intervencionismo que ven en ella. Los especialistas en ciberseguridad de Estados Unidos habrían descubierto a los posibles creadores del virus WannaCry, con el que lograron bloquear el acceso a los sistemas informáticos de varias instituciones públicas y empresas por todo el mundo. Los expertos dicen que podría tratarse de personas procedentes de China, Taiwán, Hong Kong o Singapur. Han llegado a esta conclusión después de realizar un análisis lingüístico del código maligno. Anteriormente, una compañía norteamericana estimó la complicidad de Corea del Norte. Y el 12 de mayo, como recordarán, han pasado unos 300.000 usuarios de 150 países sufrieron un ataque informático masivo con este programa. Y desde Berlín volamos ahora a Washington para conocer más del tema con José Díaz Briceño. José, ¿qué reacciones ha levantado en Estados Unidos estas declaraciones de Angela Merkel de que ya Europa no puede confiar en ese país como hasta ahora?
Hoy es día festivo en Estados Unidos, se conmemora el Día de los Caídos y sin embargo las declaraciones de la canciller Merkel han caído como una bomba. El editor de la revista The Weekly Standard neoconservadora ha dicho: el fracaso de Trump es también el fracaso de Estados Unidos. El presidente del influyente Consejo de Relaciones Exteriores, Richard Haass, ha dicho que este es un momento de quiebre para la alianza transatlántica, y también el propio director de la Brookings Institution, el señor Strobe Talbot, ha dicho que Merkel aceptó la renuncia de Trump como líder del mundo occidental. José, hubo diferencias en el G7, pero también en la OTAN. Trump regañó a sus aliados allí en la OTAN por sus compromisos financieros, pero no brindó su apoyo explícito a la doctrina de defensa de la OTAN. ¿Cuál es realmente la política del presidente sobre ese tema y qué podemos esperar? Durante su primer viaje al extranjero, Trump se refirió a su política exterior como de un pragmatismo realista. Esto, sin embargo, muchos analistas creen que no se cumplen, a pesar de que él mismo ha dicho el interés de Estados Unidos va para adelante siempre en temas como comercio, seguridad, migración y otros. Y sin embargo, los analistas dicen lo que domina en la Casa Blanca es una teoría de política exterior basada en incertidumbre. Trump cree que dejando en incertidumbre a sus principales socios podrá tener más apoyo para negociar pactos más benéficos para Estados Unidos. Veremos ahora de cara al G20, pues en esa reunión se incorporan aliados de Estados Unidos como México y también rivales como Rusia. Esto en medio de una crisis interna para Trump. Bueno, estaremos pendientes de esta cumbre que se va a realizar en Hamburgo. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. El tema, saludo con gusto a Adolfo Laborde, internacionalista de la UNAM. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Pues bueno, Donald Trump, como leemos, consideró esta gira como todo un éxito. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, mira, para efectos de los intereses del señor Trump, de su administración y de la política exterior que está llevando a cabo, puede hablarse de cierto grado de éxito. Sin embargo, este grado de éxito rompe con alianzas estratégicas, pone de manifiesto una serie de contradicciones con sus socios y, por supuesto, con temas de la agenda internacional tan importantes y que, bien se comentó en el corte, ya se habían arreglado en los acuerdos de París. ¿Cómo cuál alianza estratégica consideras tú que fue pues uno de los mayores errores romper con esta relación? Bueno, mira, el número uno es la relación con Alemania, la relación con Francia, por supuesto, dos importantes aliados. Con Reino Unido, bueno, sabemos que se encuentra en un proceso de salida, un proceso complicado con el Brexit, y por supuesto también con otros líderes como Japón, Italia y Canadá, con quienes tiene una relación amplia, o había tenido una relación amplia, y esta relación estratégica en el seno del G7 y en el seno de la OTAN, pues puede fracturarse por la posición y por los reclamos del señor Trump. Precisamente Alemania, la canciller Angela Merkel dijo que estos sucesos se pueden considerar como una llamada de atención para que la Unión Europea se mantenga unida contra las políticas proteccionistas. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Esto puede servir para que la Unión Europea de cierta manera pues trabaje por la unión en cuanto al comercio? Bueno, se están desmarcando y es una posición clara después de lo que ya hemos analizado, el tema del Brexit, el tema de la política comercial de Estados Unidos y quizás del Reino Unido que se va a reconfigurar, y posiblemente también esta nueva generación de perspectivas comerciales en tener una visión mucho más al interior que generar los acuerdos de libre comercio. El TPP es un ejemplo que se vino abajo o está suspendido por la cancelación de Estados Unidos, pero también había una negociación pendiente entre bloques, entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se suspendió. Eso quiere decir que, por supuesto, las visiones de ambas partes es contradictorio. Adolfo, también en la reunión en la sede de la OTAN, algunos la calificaron como un desastre. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, una reunión llena de muchos problemas, llena de reclamos. El señor Trump descobró literalmente a muchos países, a 25 países miembros de la OTAN que no están cumpliendo con su promesa de destinar el 2% de su Producto Interno Bruto en gastos de defensa. Eso incomodó muchísimo y además, bueno, pues generó dos especificaciones: el terrorismo y, por supuesto, el tema del medio ambiente, que no está en su agenda, y eso va en contra del espíritu de esta organización. Y otro punto importante, no confirmó el artículo 5 que establece
establece la defensa mutua entre los miembros. Eso quiere decir que posiblemente se esté poniendo en tela de juicio la continuidad de este gran proyecto de defensa que tiene muchos años. Bien, por otro lado, pues ya regresa Donald Trump a su país a enfrentar varios retos, entre ellos pues la investigación sobre los vínculos con Rusia durante la campaña, mientras que pues él sigue manifestando su confianza a su yerno Jared Kushner. Sí, mira, hay una agenda en la política interna en Estados Unidos. Se hablan de varias hipótesis, del tema de generar una estrategia para la destitución del famoso impeachment. Otro es aplicar una enmienda constitucional al 25 para poder presionarlo y quitarlo del puesto, pero eso se necesita un apoyo de los partidarios del señor Trump, que son los republicanos. Entonces, no hay las condiciones en este momento. Hay una gran presión al interior de los medios de comunicación y de algún sector de la opinión pública en Estados Unidos, pero no es suficiente para poder llevarlo a juicio. Queda pendiente todavía el resultado de las investigaciones del FBI y, por supuesto, de otras agencias de inteligencia al respecto. Bien, pues ya estaremos muy pendientes de cómo vayan avanzando estas investigaciones y también la agenda interna del presidente Trump. Muchas gracias a Adolfo Laborde, internacionalista de la UNAM, por esta plática. Buenas tardes. Y precisamente el presidente de los Estados Unidos que corresponde a los europeos tomar su destino en sus propias manos, que ya no tienen aliados seguros, un aliado seguro en Estados Unidos, sin descartar el apoyo del Reino Unido o Rusia, aunque tampoco de Estados Unidos. Merkel estaría decepcionada de la visita de Trump al G7, pues no se comprometió a respetar el acuerdo de París, respecto al medio ambiente y tampoco a los temas de libre comercio, y tampoco a los temas migratorios que a Europa tanto le interesan. Estados Unidos dejó de ser un aliado confiable, dijo Angela Merkel, la canciller de Alemania. ¿Cuáles son los alcances económicos del rompimiento de Estados Unidos-Alemania? Según lo dicho por Angela Merkel, Alemania es la cuarta mayor economía del planeta después de China y Japón. Y por otro lado, en el primer trimestre del año, Estados Unidos le exportó a Alemania 12.951 millones de dólares, mientras que importó 27.525 millones de dólares. Tiene un déficit comercial con los alemanes, los estadounidenses, más grande que el que tienen con nuestro país. Sin embargo, en una pelea comercial, Trump-Alemania significa también una pelea de Estados Unidos-Unión Europea. Y la Unión Europea representa el segundo mayor mercado de exportación de la Unión Americana después de la región Telecán, es decir, si juntas a Canadá y México, únicamente esos dos países le ganan al conjunto de la Unión Europea como destino de las exportaciones estadounidenses, así que sería una batalla de altos vuelos y en donde todos perderían en caso de que esto vaya ocurriendo y que sigan los desencuentros entre el grosero de Donald Trump y la canciller alemana, que al calor de unas cervezas pues confesó eso, que no le ha gustado mucho la relación con Estados Unidos y deberían buscar otros aliados. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. La líder conservadora británica Theresa May y su rival del Partido Laborista Jeremy Corbyn retomaron este lunes de lleno la campaña para las elecciones del 8 de junio con un nuevo foco en el Brexit y asuntos como la seguridad del Estado. La primera ministra en funciones, que en los últimos días ha dirigido la respuesta al atentado del pasado lunes en Manchester, participó en un acto en Londres en el que se centró en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en un intento de ampliar su ventaja electoral. Así aseguró que los temas de la campaña no han cambiado desde que convocó elecciones y alertó a sus votantes de que solo ha de perder 6 escaños para que desaparezca su actual mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes y exista la posibilidad de un gobierno laborista. Por su parte, Corbyn, que cuenta con una amplia masa movilizada de partidarios, ha reducido en más de la mitad en apenas 2 semanas la distancia que separaba a su formación de los conservadores, con un manifiesto de renacionalizaciones y contra la austeridad. El líder izquierdista también se ha tenido que defender los últimos días de duros ataques de los conservadores sobre su historial en materia de seguridad y ha condenado la campaña armada del ya inactivo ejército republicano irlandés, el IRA, porque mató a civiles. En las últimas encuestas, el apoyo a los Tories se situaría en torno al 43 y 45%, frente al 35 y 38% de los laboristas, seguidos a mucha distancia por los liberaldemócratas y el partido ultraderechista UKIP.
viver. E não... Novos brasileiros, venha quebrar no nosso nariz. Fora! Ô, Cuca, minutinho só. A gente vai acertar tudo aqui agora, aqui pro show começar. Somos artistas, trabalhadores de cultura e que estamos... Pode chorar, pode chorar. 5 mil, eu quero eleger o presidente do Brasil. Criança, nossa festa é uma festa sem violência. Según informa Tokio, un misil de medio o corto alcance ha sobrevolado unos 450 kilómetros antes de caer en el mar del Japón sin causar ningún daño. No obstante, el Ministerio de Defensa nipón convocó una reunión urgente. El primer ministro Shinzo Abe advirtió de que la nación tomará serias medidas junto con Estados Unidos y la comunidad internacional para frenar el desarrollo de misiles y armas nucleares de Corea del Norte. Un jueves 22 de diciembre de 2016, Apple cumplió la promesa hecha a principios de ese mes y publicó su primer documento de investigación relacionado con la inteligencia artificial. Un término, por cierto, acuñado en 1955 que describe a máquinas capaces de desarrollar tareas que requieren inteligencia cuando son ejecutadas las tareas por humanos. En ese documento, Apple describía una técnica para mejorar el aprendizaje de reconocimiento de imágenes, usando aquellas generadas por computadoras y no imágenes del mundo real. Divulgar su investigación fue un anuncio importante para una empresa criticada entonces por su secretismo. Apple fue de las primeras empresas en entrar al universo de inteligencia artificial en 2011, al presentarnos a Siri, aunque pronto nacieron tecnologías similares. Muchas compañías están concentradas hoy día en mejorar ese aprendizaje profundo, un área muy popular de la inteligencia artificial que busca entrenar a grandes redes para que con vasta información y datos puedan reconocer patrones. Hay países
países también que están apostando a la inteligencia artificial. En mayo, el gobierno de Singapur lanzó un proyecto por más de $100 millones a 5 años para potenciar las capacidades de ese país en materia de inteligencia artificial, en alianza con otros centros de investigación, con empresas y con expertos. Dicen que 2017 es el año de la inteligencia artificial. El debate se intensifica entre su valor y la oportunidad que nos está abriendo y los riesgos de este avance. Riesgo que también incluye a los desarrolladores de software. El progreso es tal que estudios de mercado dicen que para 2018 más del 60% de las empresas en todo el mundo usarán algún tipo de tecnología impulsada por inteligencia artificial para automatizar tareas semisofisticadas que son redundantes. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Gabriela Frías. Hasta mañana. Todos los días, Beatriz se convierte en hada inmóvil en La Habana. Está a punto de recibirse de abogada, pero prefiere las propinas de los turistas. Yo no tengo pena decir que estudié Derecho y no lo quiero ejercer porque... La razón es simple. En Cuba, Beatriz gana más convirtiéndose en estatua viviente que defendiendo la ley y el orden. Como abogado en un bufete, no voy a ganar ni la mitad de lo que gano ahora mismo siendo estatua viviente en la calle. José Antonio tomó una decisión similar. Enfermero, ganaba una veintena de dólares por mes. Pero colgó su bata blanca y ahora conduce un bicitaxi para poder darle de comer a sus 4 hijos. Y a lo mejor en un día yo puedo ganar lo mismo que gana un enfermero en un mes. El sistema socialista garantiza acceso universal y gratuito a educación y salud. El Estado emplea el 70% de los 5 millones de trabajadores. La desocupación es casi inexistente. Pero el salario promedio difícilmente supera los $30 por mes. Y aunque cada cubano recibe algunos alimentos subsidiados, el salario no alcanza. Así, muchos profesionales emigran. Y los que se quedan se suman al floreciente sector turístico como meseros, taxistas o alquilando cuartos. 500.000 de cubanos trabaja por su cuenta y su salario cuadruplica el estatal. No fue una decisión fácil. Me costó trabajo. Lo pensé. También tenía una alternativa para poder seguir manteniendo a mi familia. Entre tanto, las matrículas universitarias descienden. En 2015, la isla tenía casi 4 veces menos de inscriptos que en 2010. Un cambio más bien drástico, pero que muchos cubanos, como Beatriz, consideran necesario. Taxistas chilenos salieron el lunes a las calles de Santiago de Chile para pedir la eliminación de Uber y Cabify. A nosotros nos aplica la ley todos los días y a Uber no. Cabify está fuera del marco de la ley. Son transportes ilegales. Por eso estamos acá luchando para que regulen. Desde la llegada de Uber a Chile en 2014, los taxistas afirman que sus ingresos se han mermado en 60% y muchos han perdido sus vehículos. El hecho de que cualquier persona que baje la aplicación con cualquier vehículo pueden hacer transporte público pasajero. Estamos hablando de delincuentes, de gente inexperta, de gente que nunca ha trabajado en un vehículo, que no saben ni manejar. Nosotros nos ha bajado impresionantemente nuestro trabajo. El gobierno chileno envió en octubre al Congreso un proyecto de ley que obliga a Uber y a Cabify solo a recibir pago con tarjeta de crédito, pagar un monto al Estado por kilómetro y exigir a sus conductores licencia profesional. En Miami Beach se celebrará la 4ª edición del Foro Emerge Américas el próximo 12 de junio y sus organizadores esperan superar la cifra de 13.000 asistentes lograda en 2016. El objetivo del evento es crear un lugar de encuentro entre los emprendedores latinoamericanos y los inversionistas en Estados Unidos y hacer de Miami la capital en tecnología de todo el continente americano. Javier González, director ejecutivo de Emerge América, afirma que muchas empresas desean expandirse de su país de origen. Han habido varias compañías que han crecido y ahora están buscando oportunidades afuera de su mercado natural. Si es una compañía de fintech
que empezó en México, ya están buscando oportunidades en Chile. Igual están buscando oportunidades aquí en los Estados Unidos. En el evento se espera la participación de oradores de la talla de Steve Wozniak, cofundador de Apple, y Uri Levine, el creador de la aplicación Waze, que atraerán asistentes de unos 60 países. Los buques fluviales son una opción común para las mercancías que no exigen un transporte inminente, pero ¿cómo mejorar las emisiones de sus motores? Los buques de carga son relativamente ecológicos si los comparamos con las emisiones que producen los camiones en tareas comparables. Pero el transporte por carretera se está modernizando. La flota tiene que ponerse al día para seguir siendo competitiva. Aquí en Rumanía, una compañía de navegación fluvial que opera cerca de 500 buques a lo largo del Danubio se ha unido a un proyecto de investigación europeo destinado a hacer los buques. Estamos obligados a modernizarnos, de lo contrario nos quedaríamos fuera del mercado. Nuestros buques tienen que cumplir con todas las nuevas regulaciones de la Unión Europea en materia de contaminación del aire, ruidos, etc. Regulaciones cada vez más estrictas reflejan los esfuerzos globales para luchar contra el cambio climático. Las emisiones de un buque se pueden tratar de manera similar a los humos diésel de un camión, pero su tipología es más variada que la de los vehículos por carretera, por lo que hace más complicada su modernización. Cuando uno mira una naviera de rutas fluviales, lo más seguro es que cuente con 2 o 3 barcos del mismo tipo, por lo que es muy difícil para este sector hacer una investigación de tal envergadura. Y eso es lo que queremos facilitar en este proyecto de investigación: reducir las emisiones de contaminantes de los buques mediante el apoyo a la industria y ver si podemos normalizar las tecnologías para que se ajusten a todos los buques. La sustitución de motores es por lo general incuestionable, dada su larga vida de funcionamiento de 4 y hasta 5 décadas. Una buena manera de reducir las emisiones es filtrar los gases de escape para eliminar los gases de efecto invernadero, los hidrocarburos no quemados y las partículas de polvo. El objetivo es normalizarlo, utilizar filtros estándares y catalizadores homogéneos, con una reducción de costes del 30%, lo cual es un buen objetivo que creemos que conseguiremos una vez se introduzca en el mercado esta nueva técnica. Además, desde el punto de vista de la instalación, supone un coste elevado para el astillero instalar el nuevo sistema en todos los buques, pero el margen de mejora es muy amplio. Otra forma de conseguir barcos más ecológicos y competitivos es simplemente quemar menos combustible. Los ingenieros están utilizando estos sensores hidrográficos para averiguar cómo hacer que los buques sean más eficientes energéticamente. Este instrumento, compuesto por 2 sensores, mide por un lado la velocidad o desplazamiento del buque en el agua y por otro, en relación al calado del mismo o profundidad. Los datos son transmitidos por cable al emisor y después por Wi-Fi al puente de mando, donde se digitalizan y se transmiten vía satélite al servidor centralizado en Bruselas. La información de 10 buques del Danubio y 2 del Rin que participan en este experimento se recogen en una base de datos única. Su análisis permitirá optimizar la velocidad del buque en determinadas rutas. También proporcionará valiosos conocimientos sobre cómo evolucionan las vías fluviales. El sector está muy interesado en esto, ya que aproximadamente el 30% de sus costos de transporte provienen del combustible. Por tanto, este sistema, además de ser ecológico, facilita la mejor y más rápida ruta para una mayor eficiencia en el consumo. Los investigadores esperan que los buques más limpios y baratos proporcionen una alternativa atractiva a los camiones, reduciendo las congestiones de tráfico y haciendo que el aire sea más puro.
Bueno, decimos muy buenas tardes y aunque reducida la semana de operaciones bursátiles por el feriado aquí en Estados Unidos, los inversionistas están esperando en los próximos días datos como el gasto del consumidor e incluso el importante informe de empleos que va a retratar la situación del mes de mayo. Vámonos hasta Nueva York porque quien sí trabajó es él, José Luis de Haro. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hablando de ese desfile de resultados y de números que veremos. Así es, Gaby, feliz lunes y parece que aunque hoy Wall Street tenga sus puertas cerradas, la semana va a ser muy intensa, sobre todo en todas las referencias macroeconómicas que vamos a tener a lo largo de los próximos días. Vamos a comenzar el martes, has mencionado el gasto del consumidor, también los ingresos de los consumidores, una cifra muy importante después de haber conocido el pasado viernes en esa revisión del PIB correspondiente al primer trimestre, como el gasto de los consumidores subía hasta el 0,6%, pero sin embargo este porcentaje, esta cifra, sigue siendo una de las más débiles de los últimos años. Sobre todo también el miércoles vamos a conocer ese libro beige de la Fed. Vamos a ver qué es lo que están pensando en estos momentos Janet Yellen y sus chicos sobre la radiografía económica que hacen de la economía estadounidense, y sobre todo a partir de entonces vamos a estar también muy atentos a ese dato de empleo dentro del sector privado, que va a ser el aperitivo del dato que vamos a conocer el viernes, ese dato de empleo correspondiente al mes de mayo. De momento, el consenso de los analistas habla de la creación de 195.000 puestos de trabajo y de que podíamos ver una caída en la tasa de paro que podría llegar a situarse, Gaby, en el entorno del 4,3%. Bueno, pues pensando en esos datos también es que resultan bastante interesantes las declaraciones de un presidente del Banco de la Reserva, y me refiero al de San Francisco, creo que es de donde salió también Janet Yellen. Hablo de John Williams, quien en Singapur decía en un discurso que la economía estadounidense está más cerca que nunca del doble mandato que tiene la Fed. Hablamos de máximo empleo y estabilidad de precios, y entonces que el estímulo fiscal no se necesita, oye. Así es, Gaby. Es un mensaje que ya hemos escuchado anteriormente por parte de otros funcionarios de la Reserva Federal e incluso de organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. En estos momentos es cierto que Estados Unidos crece ya en lo que se supone es su potencial. Estamos hablando de entre un 1,8, un 2,2%, y en estos momentos, si se aplicase un estímulo fiscal, podríamos ver cómo algunos de los factores a los que la Reserva Federal tiene que prestar mucha atención, como son los precios y la inflación, podrían llegar a sobrecalentar la economía. Este es uno de los mensajes que ha destacado John Williams, presidente de la Fed de San Francisco, y también ha mencionado otro de los temas clave del que vamos a hablar muchísimo durante los próximos meses, Gaby, y es esa reducción del balance de la Reserva Federal. Afirmaba que en los próximos 5 años esta reducción de balance, que podría comenzar tan pronto como este mismo año, va a ser bastante importante, y vamos a situarlo en niveles no antes de la crisis, pero sí que vamos a ver una reducción que podría situar ese balance en el entorno de los 2,5 billones con B de dólares. Esto, por supuesto, va a tener impacto en el mercado. Algunos de los estudios que cotejan en estos momentos la propia Reserva Federal habla que una reducción en el balance de alrededor de 675.000 millones de dólares en los próximos 2 años puede equivaler a una subida de tipos de 25 puntos básicos. Uf. Para los países emergentes y sobre todo aquellas empresas y países que están endeudados. Bueno, y otro tema que no tiene ya que ver con la macroeconomía, pero que sí tiene que ver con los negocios y es muy interesante, está ocurriendo en China. Podría ocurrir otra revolución para marcas de lujo y para redes sociales, porque algunas de estas marcas van a empezar a ofrecer productos en WeChat, que es el servicio de mensajería más popular, que es propiedad de Tencent. Lo interesante es que viene en desafío directo a la empresa de Jack Ma. Así es, parece que en estos momentos Tencent sigue buscando estrategias y adentrándose dentro de las redes sociales y sobre todo de su servicio de mensajería WeChat para plantar cara a Alibaba, para plantar cara a Baidu y sobre todo incrementar las ventas online dentro de la segunda mayor economía del mundo. Hemos visto cómo está realizando alguna serie de ofertas y de estrategias con compañías tan importantes como Burberry para intentar utilizar esta plataforma
plataforma. WeChat en estos momentos tiene alrededor de 900 millones de usuarios para lanzar ofertas y ver cómo reaccionan los consumidores chinos. Tenemos que tener en cuenta que algunas de estas compañías de lujo han intentado estrategias parecidas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pero es cierto que lo bueno que tiene WeChat en China en estos momentos es que todos sus usuarios pueden acceder a diversos servicios, como por ejemplo comprar entradas de cine, pueden ir incluso a recoger la ropa de la lavandería, pedir taxis, con lo cual están mucho más acostumbrados a utilizar este tipo de servicios de mensajería para contratar otros servicios, con lo cual podríamos ver cómo las compañías de lujo podrían beneficiarse y mucho en un momento en el que hemos visto cómo las ventas de compañías de lujo en el gigante asiático caían por primera vez el año pasado alrededor de un 1%, y en estos momentos a nivel global vemos cómo el mercado de lujo podría crecer bastante tímidamente este año entre un 2 y un 4%. Y por eso es importante este anuncio que se está dando desde allá. Ahora, en la lupa de inversionistas, pero también de consumidores, o mejor dicho, televidentes, estamos ya en el verano boreal y las empresas de streaming, me refiero a Netflix, Amazon Prime, HBO Now o Hulu, bueno, pues van a empezar a estrenar contenidos, no te quiero decir House of Cards o Juegos de Tronos, Game of Thrones. ¿Qué más? Muchísimas series, Gaby. Yo ya no sé si pasarme el verano en el sofá y dejar el trabajo y demás y ponerme a ver House of Cards, Game of Thrones, Difficult People. Vamos a ver una oleada de títulos que van a invadir estas plataformas de vídeo como Netflix, has hablado de HBO, también de Amazon durante los próximos meses, en un momento bastante crítico para muchísimas de estas compañías. Durante la semana pasada veíamos como Amazon, por ejemplo, está a punto ya de tocar los $1.000 por título. En el caso de Netflix hemos visto cómo sus títulos se han revalorado en lo que llevamos de año más de un 30%. En el caso de Time Warner vemos cómo las subidas rondan en torno del 3%, y en estos momentos en el que parece que vemos una cada vez mayor competitividad entre títulos y series, esto va a ser bastante importante para los títulos de estas compañías y también cómo reaccionan los televidentes. Y para distraernos de toda esta vorágine que estamos viviendo este año. Gracias, José Luis de Aro. Buena semana. Un pequeño pueblo se ha dado a la tarea de modificar pues prácticamente todas sus rutinas. Están en pro del reciclaje, utilizan agua tanto de la lluvia como de distintos medios, además que se han vuelto prácticamente un pueblo autosustentable, y una de sus principales características es que los autos están prohibidos. Prácticamente todo el pueblo es peatonal. Si un auto quiere entrar lo tiene que hacer solo en horarios y en días específicos, y algunos dicen que es un pueblo que está en el pasado, pero otros dicen que podría ser una puerta hacia el futuro, porque obviamente se han bajado los niveles de contaminación al mínimo, y esto ha sido replicado, si bien no en su totalidad, sí en algunas partes, incluso por algunos países o ciudades como en París, que han cerrado, por ejemplo, calles muy grandes, se han vuelto peatonales y han bajado hasta en un 20% de la contaminación. Entonces es una muy buena medida para que nos volvamos peatonales. Claro, ciudades como esta en la Ciudad de México vayan a ser imposible. Esta ciudad que estás comentando tiene menos de 1000 habitantes, pero así ¿qué que pasaría fácil, si lo cuadras. empezáramos a replicar en algunos centros o por sectores? Lo que se busca, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es que ahora con la remodelación del centro histórico y de manera muy particular del Zócalo capitalino de la Plancha, se comiencen a cerrar calles a la vialidad, por supuesto, de vehículos, y con ello se promueva más la peatonalización y generes pues una mejor convivencia, evites el tráfico y por supuesto la contaminación, que es nuestro pan de cada día, ¿no? En ciudades, en Guanajuato, por ejemplo, que las calles son principalmente peatonales, o te vas de repente en algunos días en el centro de Mérida, en donde principalmente viernes en la noche, sábados y algunos domingos también cierran el primer cuadro para que sean peatonales, y esto obviamente aligera mucho la carga vehicular, porque ya las personas se ven obligadas a dejar el automóvil porque sería un caos entrar al centro, y obviamente bajan mucho el estrés. Y a quien no le... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión. ¿Qué es exactamente el Bitcoin? ¿Es verdad que te puede hacer millonario sin mover un dedo en apenas un par de años? ¿O empobrecerte de la noche a la mañana si por un descuido metes tu pendrive en la lavadora? ¿Es fiable? ¿O esta moneda virtual es a la moneda real lo que las fotos de perfil de las redes sociales son a lo que se esconde detrás?
El Bitcoin es una criptomoneda basada en la filosofía P2P, la misma que usan los programas tipo Torrent para compartir e intercambiar archivos. Pero en este caso, la transacción es monetaria y además legal en casi todos los países. Al excluir los mediadores para realizar operaciones financieras, modifica por completo el concepto de banca que teníamos hasta ahora. Durante mayo, el Bitcoin batió todos los récords de cotización. Si en 2010 se compraban o vendían por un puñado de dólares, hace unos días su tasa de cambio rozó los 2.500. Este aumento sin precedentes se debe a los recientes movimientos de inversores asiáticos hacia este sistema. Pero los expertos no terminan de ponerse de acuerdo en si se trata de un crecimiento sostenible o de una burbuja financiera digital. Tanto como si su valor se dispara como si se derrumba en los próximos días o semanas, lo que sí está claro es que el diseño de cadena de bloques en el que se basa y que asegura su funcionamiento sin intermediarios se muestra indestructible. Tanto que han surgido otras monedas virtuales basadas en su misma lógica, como Litecoin o Ether. Y ya que se está viviendo una nueva ola de euforia con los bitcoins, pero que en la gente de a pie genera muchas más preguntas que respuestas, decidimos inaugurar una sección especial sobre este tema en nuestra web. Tal vez estemos a las puertas de la desaparición de los bancos y la completa transformación de la estructura financiera global. Y sería mejor que no nos agarre desprevenidos. Texturas y jugosos sabores desde la granja a la mesa. La carne de vacuno se posiciona como un sector clave en nuestro país con un total de 2.760 millones de euros al año. El presidente de Provacuno, Marino Medina, y su director, Javier López, desarrollan sus principales líneas de acción. Tenemos que conseguir que se venda en más países, que se dé a conocer nuestra carne, que tiene una calidad excepcional en mercados que hasta ahora estaban cerrados. Hemos desarrollado, hemos puesto en marcha un estudio de mercado, el más potente que ha hecho nunca el sector, y pretendemos conocer las motivaciones, cuál es la imagen que tiene el consumidor de la carne de vacuno. La diversidad de razas y cortes, la producción sostenible y las denominaciones de origen son algunas de las señas que caracterizan el modelo de producción español, tal y como destaca el propietario de la carnicería López, Juan José Fernández. La trazabilidad desde que el animal está en el campo, al matadero, llega a nosotros tenemos que mantener esa trazabilidad con el número de crotal, el número de lote, y vamos siguiendo todo y lo mantenemos durante un año por si hubiera algún problema. Con un papel fundamental en la gastronomía española y la dieta mediterránea, estas versátiles carnes ofrecen múltiples posibilidades culinarias. La nutricionista Andrea Calderón detalla sus propiedades saludables. Normalmente está compuesta entre un 20 y un 25% de proteínas, de un 3 a un 30% de grasa y no contiene apenas hidratos de carbono. Y además tiene un alto contenido en vitaminas y en minerales. Unas propiedades que posicionan a la carne de vacuno como un elemento imprescindible en las cocinas españolas para mantener una dieta equilibrada. Y después de duplicar su cotización y batir 3 récords históricos durante la semana, el valor de la moneda virtual Bitcoin se desplomó casi un 25% menos antes de estabilizarse en torno a los $2.200. Estos altibajos muestran la volatilidad de la divisa digital. Cada vez es mayor el número de personas atraídas por la criptodivisa e incluso Japón acepta esta moneda de forma legal. Sin embargo, los mayores mercados de Bitcoin se encuentran en Estados Unidos, China y Corea del Sur. El principal atractivo para los inversores es la descentralización de la moneda, pero esto también supone un riesgo porque no existe un organismo que lo regule. Además, existen muchos factores que cuestionan el futuro del Bitcoin. Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense aún no ha reconocido su uso en transacciones oficiales. No obstante, al no tener un regulador gubernamental, el cambio digital es atractivo para las organizaciones criminales.